Un buen empaque no solo protege el jabón, sino que también puede atraer a más personas y hacer que se destaque de los de la competencia. Así que hoy hagamos una versión de empaque para nuestros jabones artesanales usando una técnica de envoltura inspirada en los kimonos japoneses. Ahora sí, empecemos. Pueden usar el papel que quieran, papel manteca, mantequilla, incluso papel craft. Lo podemos hacer cortando el papel craft a la medida que deseamos. En mi caso lo hice a una medida de un papel A4. Sin embargo, las envolturas que uso para mi negocio es un poco más pequeño. Las medidas de mi papel es de 22,5 de largo y 16,5 de alto. Luego podemos ir a herramientas como Canva, por ejemplo, y buscar un patrón que sea interesante. Lo colocamos en el papel en blanco y lo ajustamos. Luego lo podemos descargar en un PDF y luego lo abrimos para poder imprimir. Aquí tenemos las dos versiones ya impresas. Sin embargo, para este ejemplo usaré el papel que utilizo para mi negocio, pero como dije, pueden usar el papel que quieran. Esta técnica la bauticé como envoltura kimono, porque me recuerda a la vestimenta tradicional japonesa, especialmente en esta parte, y hace que el empaque se vea más atractivo. Lo primero que hacemos es colocar nuestro jabón al centro, luego verificamos que hay papel suficiente en la parte inferior, el papel debe llegar casi hasta este borde. Ahora sí pasamos este lado del papel por encima. Y con el dedo empujamos este lado del papel al interior. Con la ayuda de la uña o del dedo podemos hacer una marca aquí. Debemos tratar de que la marca se haga al borde del jabón, lo más pegado posible. Con el pedazo de papel que queda aquí, presionamos y bajamos este lado. Siempre debemos tener la mano o los dedos encima del jabón para que el papel no se mueva. Repetimos los mismos pasos con el otro lado. Marcamos muy bien, presionamos esta parte y lo bajamos al centro. Ahora con este lado lo único que tenemos que hacer es levantarlo y sin soltar el jabón con la otra mano lo llevamos al centro. Hacemos lo mismo con el lado de la izquierda. Como vemos en esta parte parece un kimono tradicional, capa tras capa, pero para que se vea así debemos hacer las capas de esta forma, derecha, izquierda, luego izquierda. Así conservará ese look como de kimono. En la parte de abajo podemos hacerlo de dos formas. Esta es la versión 1. Presionamos al centro y jalamos y marcamos los lados como vemos aquí. Finalmente levantamos esta parte y ya lo podemos pegar. La versión 2 es presionando los laterales al centro y marcando estos lados. Llevamos esto al centro. Podemos pegarle un poco de goma o de cinta adhesiva. Y ahí tienen una envoltura bonita y ecológica que además va a llamar la atención del consumidor. Podemos poner aquí el sticker del jabón con toda la información como el nombre, peso, etc. Y atrás un sticker más pequeño con la lista de ingredientes. Esta parte además nos sirve para colocar una tarjeta de agradecimiento o de presentación de la marca si así lo quieren. Por cierto, este video llega como pedido especial de Sandra, alumna de mi curso de jabones artesanales. Así que nada, espero que te haya gustado, Sandra, el video de hoy. Ok, ya tenemos la envoltura de nuestro jabón, pero no quiero terminar el video sin aprovechar en recomendarles en crear empaques bonitos también, pero para las muestras gratis que enviamos a veces en los pedidos. Y quizás se preguntarán ¿para qué enviar mini jabones gratis? Pues enviar muestras gratis con una compra permite a los consumidores descubrir nuevos productos de la marca. No solo jabones, sino que podemos enviar otros productos. Por ejemplo, lo que yo hago cuando tengo un pedido de solo jabones es aprovechar y enviar una mini muestra de mi desodorante natural, que es el producto más vendido realmente en la tienda. Que por cierto tienen la fórmula completa de ese desodorante y otros dos de Cristina de Pompes de Sabó en nuestro curso de desodorantes. Les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, enviar muestras gratis es una forma de aumentar las ventas y el ticket promedio de nuestros actuales clientes. Cuando los consumidores prueban un producto y les gusta, es más probable que lo compren en el futuro, puede ser en un siguiente pedido, y que además así se desarrolle una conexión más profunda con la marca. Es por eso que vemos en muchas tiendas, supermercados, activaciones de marcas, etc., que están regalando productos gratis o mini productos gratis. Esto es para que el consumidor lo pruebe y una vez que lo prueba como le gustó, pues es más probable que lo compre. Ok, esta es solo una más de las muchas opciones que tenemos para envolver nuestro jabón. Aquí les dejo dos opciones más y en uno de estos videos además conté todos los errores que cometí con el empaque de mi negocio para que no les pase a ustedes. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, comentar, compartir este video para que más personas lo puedan ver. Eso me ayudaría muchísimo y no te cuesta nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.
¡Chao!